Aida Ochoa, soy alumni de Centrum, soy cofundadora de Close to You y tenemos soluciones como Te Facturo y Practipago en esta empresa. Bueno, un resumen de mi recorrido, ¿no? Llevo 18 años de experiencia, 10 años en el tema de facturación electrónica y otros tantos netamente en tecnología. Para resumir, un poco he colocado todo el recorrido. Bueno, yo he tenido la oportunidad también de estar en Silicon Valley y ver otras realidades que luego sirvieron como ejemplo para poder iniciar el startup que dirijo, que es Close to You. En Close to You llevo 5 años de experiencia. Esta empresa, esta startup tecnológica, la iniciamos el 2015. Bueno, logramos homologarnos como proveedores de servicios electrónicos. Ganamos un startup en el 2017 con la solución Te Facturo, lo que nos permitió ir a Stanford para presentar el motor inteligente que logramos con este premio de Innovate. Como empresa ya nos hemos certificado en ISO 27001 y hemos vuelto a ganar otro premio de innovación con nuestra nueva solución Practipago justo a inicios de este año. Como pequeña y mediana empresa ya tenemos a más de 6.000 clientes y tenemos un portafolio de soluciones que son para todas las empresas y soluciones que se integran a sus ERPs. ¿Ok? Como les mencioné, tenemos 2 premios del Startup. Lo que hoy día les voy a contar es un poco acerca de las medidas para los pagos y en general las medidas que el gobierno ha planteado para mitigar la crisis económica que se avecina, sobre todo un poco sesgado hacia las pequeñas y medianas empresas y emprendedores, que somos los que pues vamos a tener el mayor impacto durante y después de la crisis, ¿no? La agenda que voy a tratar van a estar resumidos en estos 6 puntos. Primero, una visión global de las medidas que el gobierno ha planteado. Luego voy a amplificar el detalle en el tema tributario, en cuanto a los cronogramas que la SUNAT ha empleado, medidas en el ámbito laboral, algunas herramientas tecnológicas y recomendaciones de nuestra cosecha y experiencia. En cuanto al paquete integral anti-COVID, el gobierno se ha enfocado en 2 frentes, en amortiguar la crisis y medidas para reactivar la economía. En cuanto a la medida anticrisis, en este momento también lo ha dividido en partes, ¿no? Las más resaltantes son los temas en cuanto a las personas, que es la parte de hogares, ha desplegado un paquete de 15.274 millones de soles aproximadamente, y para las empresas alrededor de 3.368 millones, ¿no? Ese es el paquete que se ha anunciado y está por anunciarse un poco más, ¿no? Que equivaldría en total un paquete de 30.000 millones de soles que nos ayuden a pasar la crisis en este momento. Y para el mediano plazo se piensa ampliar también a otros 30 millones. En total, la suma de este dinero que el Estado está destinando podría llegar a ser entre 8 y 12% del PBI, ¿no? En total. Solamente para el paquete para amortiguar la crisis están los 2.5 millones. Y esto, si lo ampliamos y vemos en qué se está destinando este dinero, se va a visualizar en la siguiente diapositiva. En cuanto a las medidas para impactar a las personas, ¿no? Están el retiro de los 2.000 soles del fondo de AFP para las personas que no están laborando actualmente o que están en recibos por honorarios, que equivalen alrededor de 7.540 millones de soles. El retiro de la fracción de CTS para los que sí están laborando, que equivaldría a alrededor de 4.000 millones.
el subsidio de los 380 soles para los que están en extrema pobreza, pobreza y situación vulnerable, alrededor de los 1.470 millones. La suspensión de la AFP para los trabajadores en el mes de abril, que normalmente se realiza a inicios del siguiente mes, la suspensión de la AFP que equivale a alrededor de 1.100 millones. La prórroga del plazo de vencimiento de declaraciones para las personas, ¿no? También se ha ampliado esa prórroga y esos ingresos que deja de percibir el Estado serían alrededor de 800 millones. La entrega de la canasta básica que ha trasladado a los municipios, que son alrededor de 200 millones, y la devolución del impuesto a la renta que se ha adelantado para 200.000 contribuyentes, que equivale a otros 164 millones. O sea, todo eso equivale al paquete de 15.274 millones para personas. Y para empresas, que son alrededor de 3.367, se divide en cuanto a la prórroga de los vencimientos de las declaraciones juradas que hay que hacer de febrero, marzo y abril, ¿no? Que equivalen a estos 2.360 millones. El subsidio, que es para las empresas donde tienen trabajadores en planilla con sueldos hasta 1.500, equivale a alrededor de 600 millones. El nuevo fondo del FAENIPE, ¿no? Que va a dar créditos hasta 90.000 soles para las empresas que están más afectadas en esta crisis, ¿no? Las que son del sector de turismo, servicios diversos, equivale a alrededor de 300 millones. Y van a ampliar la cobertura del fondo Crecer, que equivale a alrededor de 100 millones. Van a hacer una creación de fondos para los mercados itinerantes, que equivale a alrededor de 7.5 millones, y otras medidas que están todavía por definirse. En cuanto al estímulo de tasas de interés, ¿no? Ha hecho una reducción de la tasa de interés de referencia de 2.25 a 1.25. Eso significa que de alguna manera los préstamos van a ser más baratos para los que solicitemos en este momento. El tema de la tasa de encaje también se ha reducido de 5 a 4%. Eso significa que de alguna manera todos los bancos tienen que tener un fondo total que debe ser inamovible, ¿no? Que en este caso es el TOSE. Y al reducir el porcentaje significa que van a disponer de más dinero para colocar préstamos, ¿no? Eso significa, entonces, bajarle la tasa de encaje significa que les da más fondos o les libera de fondos para que ellos puedan colocar esos préstamos para las empresas en esta etapa. Y como gobierno se está respaldando una garantía de 30.000 millones para que los bancos puedan justamente, aparte de liberar un poco más de dinero para préstamos, usar el resto del dinero que tengan para prestar a las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera van a estar garantizados por el BCR hasta 30.000 millones de soles, ¿no? Y se espera beneficiar alrededor de 320.000 empresas con préstamos máximos. Más adelante les indico cuáles serían los topes. ¿Okay? En cuanto a un resumen de lo que hoy el gobierno está haciendo respecto a la eficacia, nos da 9 posibles escenarios. Sin embargo, se espera que los escenarios más posibles sean los de eficacia alta en el tema sanitario y eso conlleve a una eficacia alta en la política económica. ¿Qué significa? Pues que tengamos resultados buenos como lo estamos teniendo hasta el momento y que se logre como China y Corea revertir este efecto negativo en máximo 90 días y luego mitigar a los infectados de ese momento o posteriores. Eso llevaría a que todo el paquete económico desplegado por el gobierno
va a tener daños menores, ¿no? Pero y los que tenga van a ser de alguna manera contrarrestados con todos estos paquetes económicos desplegados, ¿no? Y nos va a ayudar a reactivar la economía sin dejar que caiga más, ¿no? Ese es nuestro mejor escenario y hacia eso estamos apuntando. En cuanto a las medidas en el ámbito tributario, que son mayormente pagos o presentaciones de declaraciones, obligaciones de las empresas ante la SUNAT, este es el nuevo cronograma que se ha lanzado, ¿no? Por ejemplo, según la resolución 6520, se ha indicado como prórroga de las cuotas que tenían fraccionadas del año anterior o hasta febrero. Los que tenían que pagar en marzo y abril, pues lo van a poder postergar hasta el 29 de mayo, ¿no? Un ejemplo es que una empresa tenía deuda con la SUNAT de 6.000 soles, por ejemplo, y lo fraccionó en 6 cuotas. A febrero puede haber estado pagando la segunda cuota y la tercera y cuarta, que serían marzo y abril, recién la va a poder pagar el 29 de mayo, ¿no? Eso es lo que indica esta norma. En cuanto a la prórroga del vencimiento de los libros de inventario, balance, diario, mayor, activos y otros, como se indica acá, se está postergando hasta el 4 de junio, ¿no? Normalmente estos diarios debieron presentarse pues ahora en marzo o a inicios de abril como máximo, ¿no? Entonces se está dando también la prórroga de aproximadamente 2 meses para este cumplimiento, porque pues se estima que muchas empresas no trabajan remotamente, todos sus equipos se han quedado físicamente congelados y no van a tener acceso a la información. Respecto a los plazos para presentar el DAOT, que es la información igualmente de sus proveedores y clientes ante la SUNAT, igualmente se ha postergado hasta el 29 de mayo. Respecto a las declaraciones informativas de la facturación electrónica para las empresas que utilizaban un operador de servicios electrónicos, también se les ha dado plazo para que puedan enviar estas declaraciones hasta el 15 de mayo. La solicitud de la libre disposición de las detracciones, que se tenía hasta el 15 de marzo, se ha liberado y se puede hacer desde el 23 al 7 de abril, ¿no? En este caso ya pasó hasta el día de ayer. En cuanto a las tasas de interés moratoria, ¿no? La SUNAT también ha hecho una reducción de tasas, ¿no? Si antes era 1.2, ahora es 1%, en soles y en dólares de 0.6 a 0.5. Y esto rige desde el 1 de abril. No es que se disminuyan los intereses que tengan, sino que se cobra a menor tasa. Además, la SUNAT ha indicado que no sancionará infracciones durante esta etapa, ¿no? O sea, significaría desde el 15 de marzo, o en este caso desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril, que termina la cuarentena obligatoria. Posiblemente esto se amplíe en cuanto a temas tributarios, ¿no? Si es que hay también variación de la cuarentena. Para ponerlo tal vez en un calendario más detallado, podemos decir entonces del 23 al 7 de abril se daba la disposición del monto de las detracciones. Hasta el 15 de mayo la comunicación sobre los comprobantes electrónicos declarados por un OCE. Hasta el 29 de mayo el plazo para presentar la información de clientes proveedores y se empieza a pagar los fraccionamientos de marzo y abril. Y desde el 4 de junio, ¿no?, se empieza a hacer la declaración de los libros arriba indicados. En cuanto al cronograma para las declaraciones mensuales, que se da en la resolución 065-2020, la SUNAT también ha hecho una distinción para las empresas que tuvieron ingresos menores a 2.300 UITs, que es aproximadamente 9.660.000 soles. Para ellas ha dado un cronograma
y para el resto otro cronograma. Entonces, para estas empresas de menores ingresos, ha indicado que para los que eran del dígito 0 no hay variación porque ya para el 15 ya tendrían que haber hecho su declaración, ¿no? Sin embargo, empieza el cambio para los que eran del dígito 1 al 9, que sí llegaron justo en la etapa donde les tocaba hacer su declaración. Entonces les está ampliando los plazos. La DJ mensual, pues para los dígitos del 1 empieza el 4 de junio, para el PLAME el 17 de abril en este caso. Para los que son del 2 y 3 empezarían la DJ el 5 de junio, pero siempre los libros de compras y ventas se hace días previos, ¿no? Por eso es al 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para una del dígito 8 y 9, sus libros los tiene que presentar máximo al 9 de junio y su DJ mensual al 10. Su PLAME sí lo tiene que ir haciendo hasta el mes de abril, cuando le corresponde. En cuanto a las empresas que tenían ingresos mayores, pero que no superan las 21 millones, que son los 5.000 UITs aproximadamente, el cronograma es el que se muestra a continuación. Y en este caso les ha dado una prórroga para los periodos de marzo y abril, ¿no? Para marzo y abril se está indicando similar a los casos anteriores, que van a empezar en este caso el 2 de junio para el dígito 0 y su DJ pues lo empieza el 3 de junio y el PLAME si lo hacen en abril. Para el periodo de abril, el PLAME lo tienen que hacer en junio. Entonces allí no ha habido mucha variación. La variación está en cuanto a la declaración de impuestos. Sin embargo, nuestra recomendación es que realicen la declaración de los libros y la DJ en el momento y solamente hagan el pago del impuesto hasta estas fechas, porque si no, pues van a estar acumulando deudas, ¿no? Si bien es cierto, no va a haber tasa de interés si es que no pagan hasta el día que se indica aquí en la fecha, ¿no? Pero nuestra recomendación es ir poniéndose al día, ¿no? O sea, los sistemas de SUNAT, si se quiere recién hacer toda la DJ en estas fechas, van a estar saturadas y podrían llegar a tener infracciones o interés innecesario. Pero si en cambio lo hacen en las fechas de siempre, la declaración de los libros y la DJ, y solamente esperan a tener los ingresos y realizar el pago, pues ya estarían más libres, ¿no? Más holgados para no incumplir con la SUNAT, que es un punto muy importante en esta etapa. En cuanto al cronograma para la declaración de la renta anual del 2019, este es el cronograma. Igualmente ustedes saben que debía hacerse pues desde marzo y abril. Ahorita se ha ampliado para el mes de junio y es bastante tiempo, ¿no? Eso significa que también posibles pagos de utilidades o otros elementos se están retrasando, ¿no? Por eso es que el gobierno ha decretado esas otras alternativas para que las personas, los trabajadores, tengan otros ingresos y no se vean afectados por medidas que podrían ser contraproducentes para empresas y trabajadores simultáneamente. Entonces significa que desde el 24 de junio hasta el 8 de julio, todas las empresas deben regularizar su DJ anual del 2019. Si ya lo han hecho, pues mejor, ¿no? Para igualmente no esperar hasta estos límites de congestión. En cuanto al tema del laboral, vamos a empezar por el tema del subsidio de las planillas, que es como el elemento más crucial y otros más, ¿no? En cuanto al tema, por ejemplo, de la CTS, según el decreto de urgencia 33 del 2020, la SUNAT o el gobierno en general ha decretado pues que los trabajadores pueden disponer de hasta 2.400 de sus CTS, ¿no?
Igual se pide que las pymes, conocedoras de esta información, le trasladen a sus trabajadores, ¿no? Porque no todos los trabajadores están disponibles para escuchar todas las noticias y todo el detalle. Por eso es que estamos haciendo este resumen para que tengan información y la trasladen a sus trabajadores. El tema del subsidio para las empresas, que es en total 600 millones. Según las noticias, hasta la fecha solamente se han inscrito el 50% de posibles beneficiarios, ¿no? Entonces les traslado esta información para que si conocen a empresas pymes hechas por persona natural o jurídica, donde tengan trabajadores que puedan percibir menos de 1.500 soles o hasta 1.500 soles, pues se beneficien, porque es el 35% de esos salarios van a ser subsidiados. Más adelante voy a explicar los pasos que deben seguir para beneficiarse, ¿no? No es tanto por tamaño de empresa, ¿no? Yo podría decir que hubiera sido tal vez mejor identificar tamaño de empresa si no han puesto tamaños de salarios. Por otro lado, se ha dado la suspensión del aporte de la AFP. Eso significa que si todos los que me escuchan son empresarios o trabajan para una pyme, pues sepan que todo el aporte que se tiene que hacer de la AFP de abril, que se hace a inicios de mayo, quedan suspendidos. Significa que los trabajadores van a recibir esa parte de la AFP. Sin embargo, lo que debe quedarse todavía vigente es el seguro de invalidez, que es una parte del pago de la AFP, porque si no se paga esto, pues los trabajadores podrían perder este seguro, ¿no?, de invalidez y sobrevivencia. Además, dentro de los temas laborales, el gobierno sacó una guía para el trabajo remoto, ¿no?, donde explicaba los detalles de cómo sería la secuencia o la obligatoriedad, entre comillas, para que las empresas, si pudieran, sigan trabajando durante esta etapa de emergencia, y si no pudieran, tienen que darle licencia con goce de haber a sus trabajadores, ¿no? Lo del CTS que ya les mencioné, ¿no? ¿Y desde cuándo está habilitado? Desde el 28 de marzo hasta el 9 de junio pueden disponer, o sea, no tienen que hacerlo enseguida. Igual es una recomendación que no lo saquen si no es totalmente imprescindible, ¿no?, porque sepan pues que este es un ahorro que sirve en momentos de emergencia, que este es un momento, pero si no fuera necesario, pues no retirarlo, ¿no? Las entidades financieras están obligadas a desembolsar el monto a plena solicitud del trabajador, ¿no? Solamente con una llamada o a través de medios telefónicos o de manera presencial, y tienen que indicar a qué cuenta quieren que se le transfiera este dinero. Porque en condiciones normales la cuenta del CTS recién se habilita cuando el trabajador deja de laborar para la empresa. Como les mencionaba, ¿no?, la remuneración va a quedar exenta de la AFP, que eso normalmente es el 10%, ¿no? Eso es lo extra que van a recibir en el sueldo de abril los trabajadores en planilla. Y debe mantenerse ese seguro de invalidez para que puedan seguir teniendo la cobertura. En cuanto al trabajo remoto, como les iba indicando, la aplicabilidad es obligatoria, ¿no?, salvo que sea incompatible, y en ese caso es que tienen que llegar a un acuerdo para una licencia con goce de haber y acordar que luego este tiempo debe ser compensado, ¿no?, para los casos donde no se puede tener a los trabajadores en trabajo remoto. Solo para aclarar tal vez qué tipo de empresas sí pueden estar laborando en esta época de manera presencial, son las empresas de adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, ¿no?, porque es la primera línea.
Lo incluye pues almacenamiento, distribución y venta al público, abastecimiento de productos farmacéuticos, asistencia a centros y establecimientos de salud en casos de emergencias y urgencias, asistencia y cuidado a personas, adultos mayores, niñas, ¿no? O sea, ese tipo de empresas que dan asistencias, entidades financieras, por eso es que los bancos, seguros, AFP siguen atendiendo. También las empresas de producción, almacenamiento y transporte de combustible, porque si no, igual no podría haber movimiento de vehículos. Los hoteles y centros de alojamiento que tienen la finalidad de ayudar a cumplir la cuarentena según necesidades dispuestas por el gobierno. También los medios de comunicación y centrales telefónicas para servicios vinculados a temas de emergencia y también servicios de transporte de carga y mercadería tanto nacional como internacional, ¿no? Porque tenemos que abastecernos de los elementos de primera necesidad y de salud. En cuanto al subsidio de la planilla del 35%, este es el procedimiento, ¿no? El cual tiene un alcance y unos requisitos. El alcance es que necesariamente los trabajadores que entren a esta bolsa deben tener un salario bruto mensual hasta 1.500 soles. El monto subsidiar es 35% del salario, ¿no? Si fuera 1.000 soles el salario, sería 350 soles, ¿no? Y estas empresas que presenten su decisión de vincularse a este subsidio tendrían que haber registrado a sus trabajadores máximo hasta el 16, que tenían vigencia hasta el 16 de marzo y que hayan sido declarados en el PLAME al 29 de febrero, ¿no? O sea, finalmente es los trabajadores de enero. Los que estaban en planilla de enero son esos los trabajadores que si a la fecha se mantienen, pues tendrían el subsidio. No tendrían que tener tampoco deudas las empresas que soliciten este subsidio, que deudas mayores a 5 UITs con el tema de SUNAT, no encontrarse en proceso concursal y además se excluyen a empresas que están en la ley 30737. En cuanto ya al procedimiento de cómo es que va a operar este subsidio, más o menos en un proceso de 18 días, que es casi todo el mes de abril, la SUNAT va primero a recabar durante 7 días hábiles el registro de los CCIs. Esto lo tienen que hacer con su usuario y clave SOL en la página de la SUNAT, donde indica registro del CCI para el subsidio. También luego de esos 7 días, la SUNAT va a informar al Banco de la Nación quiénes son los beneficiarios, porque va a hacer sus cruces con todos los requisitos previos, ¿no? Que sean trabajadores registrados en el plan en enero, que se registre en febrero. Luego de ello, la SUNAT va a informar al MEF el total, también casi en paralelo. Con eso el MEF va a hacer el traslado del dinero al Banco de la Nación. El Banco de la Nación en un día hábil va a hacer todos los depósitos a esa cuenta CCI informada y luego pues el banco va a informar todos los pagos realizados al Ministerio de Trabajo y a la SUNAT. Se espera pues que todas las empresas que tienen estos trabajadores realmente lo accedan y que no sea por falta de información que pierdan este subsidio que es tan necesario para que sus empresas continúen laborando. Después de todos esos beneficios, la SUNAT también ha sacado un programa que se llama Reactiva Perú, ¿no? Que ya es una medida para la mitigación del mediano y largo plazo, ¿no? Y se busca que las empresas continúen en su cadena de pagos y no tengan impactos mayores por esta crisis. Va a cubrir los créditos
para realizar posiblemente pagos a trabajadores, pagos a proveedores y que se pueda realizar hasta el 30 de junio. COFIDE va a ser la administradora de este fondo. Eso significa que cuando una pyme va al banco, el banco de alguna manera debe informar a COFIDE para que se tenga conocimiento quién es la pyme que está sacando este préstamo, y el fondo lo que va a hacer es de alguna manera garantizar que las pymes van a realizar el pago, y ante un incumplimiento este fondo va a ser utilizado. Este fondo va a ser de 30.000 millones de soles y recién se va a activar, o sea, va a cubrir la garantía cuando hayan pasado 90 días de incumplimiento de las pymes, ¿no? Que se espera que si pasa la reactivación, de alguna manera, pues las empresas puedan empezar a reinsertarse y los créditos van a tener tasas, se espera, muy pequeñas, ¿no? Porque como van a tener una garantía líquida de ser pagaderas, entonces los bancos se espera que ofrezcan tasas muy pequeñas. ¿Cuál va a ser el límite de esos préstamos, ¿no? Van a ser en función a 3 veces la contribución anual a e-salud que hizo la empresa el año 2019 o el monto equivalente al promedio de ventas del año 2019 conforme a la SUNAT. Para los que son microempresas, en general se aplica un mes de ventas promedio, ¿no? Porque posiblemente si es una microempresa pueda tener poquitos trabajadores, entonces el crédito podría ser muy pequeño, ¿no? Les había mencionado que para preguntas, por favor, si lo pueden escribir, al final ya las respondo para poder cerrar toda la presentación. Indicaba que para las microempresas se va a tomar como elemento primordial su nivel de ventas. Esta garantía va a suplir, como indica esta tabla, las deudas. Por ejemplo, para una empresa que tenía una deuda en soles hasta 30.000 soles, el fondo va a garantizar el 98%. Si la deuda es mayor, por ejemplo, en el rango de 30.000 a 300.000 soles, la garantía va a ser 95%. Para una empresa que saca un crédito que tiene de 300.000 a 5 millones, solo se garantiza el 90%. Y para empresas que tuvieran un crédito de 5 a 10 millones e incumplen por 90 días, solo se cubre 80%. Eso significa que el tope es 10 millones de soles de garantía cubierta por este fondo. Se espera que las empresas en general pues no incumplan, porque el incumplir significa que vamos a estar sacando de las arcas del Estado este dinero, ¿no? O sea, básicamente debe ser como un seguro ahorita que solamente está colocado para garantizar estos créditos. Sin embargo, todas las empresas que pueden acceder a este crédito son solamente empresas que ya estaban en el mercado financiero, ¿no? O que ya antes habían tenido un crédito. Tal vez es una parte de la norma que no se ha revisado adecuadamente, ¿no? Porque hay muchos emprendedores que aún no necesitaban pues un crédito y por lo tanto no están en el sistema financiero. Lamentablemente no van a poder beneficiarse de estos créditos con tasas bajas. Como lo iba diciendo, ¿no? Solo cubre para capital de trabajo en la etapa de emergencia. Eso significa que si una empresa tenía deudas, primero tiene que cubrir la deuda que le corresponde antes de usar el crédito para cubrir las deudas siguientes, ¿no? Eso es el prepagar, deudas previas. Además, para acceder a este crédito no deben tener deudas tributarias en cobranza coactiva al 29 de febrero
y deben figurar en el sistema financiero y en la SBS, como le indicaba. Ok, en cuanto a las herramientas de ayuda, nosotros hemos hecho un listado, por ejemplo, para registrar el CCI tienen que ir a operaciones en línea con su usuario y clave SOL, ¿no? Y la opción es empresas, luego registro de CCI, en esa opción está, ¿no? Yo les recomiendo que todas las empresas lo coloquen, ¿no? O sea, si no estás obligado, lo máximo que te dirán, no, no tienes derecho a eso, ¿no? Luego, si quieren revisar las últimas noticias y los decretos de urgencia, pues utilizar el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Donde está todo acerca de las normas y decretos de salud, educación, economía, transporte y comunicaciones. También les recomendamos, si tienen que hacer teletrabajo, pues usar algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, para herramientas de gestión recomendamos Tefacturo, que es la solución que representamos. Es un RP en la nube que te permite agilizar todo tu gestión administrativa, contable, financiera. Si tienes que tener un lugar para almacenar la información en el teletrabajo, recomendamos Dropbox o Google Drive para editar los archivos en línea y puedan trabajar tal vez colaborativamente varias personas en un mismo archivo, ¿no? Eso ayuda bastante. Si quieres planificar o llevar un estatus de las tareas que estás asignando a los trabajadores, pueden usar Trello o Miro, que son dos herramientas gratuitas. Y si quieren usar, por ejemplo, la teleconferencia o una reunión como la que estamos teniendo ahora, se puede usar GoToMeeting, que tiene versiones trial, ¿no? Que por 15 días se puede usar, o Zoom también, ¿no? Skype también es otro medio, ¿no? Que ya lo conocíamos. Aquí pongo otra lista, ¿no? De más opciones, ¿no? Para comunicación, otro tipo de herramientas, para crear encuestas posiblemente, ¿no? Yo recomendaría en esta etapa, antes de salir de la etapa de la cuarentena o a media mitad que estamos, generen una encuesta para sus trabajadores y sepan cuál ha sido su productividad, cómo se están sintiendo en esta etapa, ¿no? Y ya como unas recomendaciones de nuestro lado sería estas de aquí, ¿no? Nosotros recomendamos que a este momento ustedes pues tengan toda la información en sus manos para que puedan tomar decisiones más inteligentes, ¿no? De alguna manera la transformación digital los está empujando y creo que es el momento que deben tomar conciencia de eso si es que ya no lo tenían, ¿no? Apóyense en un sistema que esté en la nube, porque muchas empresas tenían sus sistemas, pero al quedarse todo en la oficina, hoy no pueden acceder a la información. No, o sea, su ERP tiene que ser su mejor amigo. Si hacían ventas, necesitan en general tener aplicaciones que sean multidispositivos, ¿no? Es hora también de abrir un canal e-commerce para ventas por internet, porque justamente lo único que en esta etapa o en una crisis va a seguir funcionando es el canal digital, ¿no? Que es el e-commerce. Les recomendamos tener centralizada toda la información de cobranzas y pagos, ¿no? Justamente para saber cuál es el capital de trabajo que necesitan y cuánto es el dinero que pueden recopilar de sus clientes, ¿no? Recomendamos allí tener centralizada toda esta información de deudas a proveedores. Tener herramientas de teletrabajo para sus coordinaciones. Les recomendamos también tener herramientas para la gestión de sus clientes, ¿no? Los famosos CRMs, que son herramientas algunas gratuitas, otras de paga, pero donde pueden llevar un detalle de todo lo que van haciendo en el día a día con sus clientes. Les recomendamos el uso de la banca por internet. Si antes no lo hacían, pues es momento de practicar o poner en práctica para que sea más fácil, ¿no? Que esta etapa sea una etapa de aprendizaje y de reacción más rápido ante futuras crisis, ¿no? Que sea como la práctica para poder crecer en adelante.
También les recomendamos trabajar de manera colaborativa con sus equipos, ¿no? O sea, teniendo meetings para ponerse de acuerdo o hacer los brainstorming o lluvia de ideas para salir de la crisis, ¿no? Ya teniendo la información pueden hacer balances, análisis, ¿no? Si tenían cobranzas, les recomendamos ofrecer mucha empatía y mostrar los beneficios que tienen ahora y ser flexibles. Por ejemplo, no pueden de frente pedirles que les paguen si es que no reconocen que estamos en una situación de empatía. Busquen ofrecer beneficios, ¿no? Posiblemente descuentos o ser flexibles en los plazos, o que usen ahora y paguen después, ¿no? Es más o menos como que la política que podría usarse. Evalúen su capital de trabajo para los siguientes 3 meses y de acuerdo a ello es que pues, pueden acercarse a ver los créditos si es que aplican. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.